Vamos a reconstruir la verdad, asegura Roberto Calderón, abogado de Carlos Bernal, en el caso de la reconstrucción de Manabí. Vamos a reconstruir la verdad, no es una palabra sencilla, hay que reconstruir la verdad. El caso de la reconstrucción de Manabí sigue generando controversia luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Este terremoto que dejó graves daños materiales y humanos en una de las zonas más afectadas del país, Manabí. Y hoy lo culpan a Jorge, lo culpan a Jorge Bernal, por Dios, a Carlos Bernal. ¿Qué nos está pasando a los ecuatorianos que le echamos la culpa a alguien de haber promovido el bien? Vamos a mirar. Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, y ahora es necesario en esta audiencia reconstruir la verdad. La acusación de Fiscalía sostiene que mi cliente Carlos Bernal manejó de alguna forma fondos públicos para direccionar obras que no eran prioritarias, lo cual está totalmente alejado de la realidad de las cosas, porque Carlos Bernal no tenía atribuciones para solicitar partidas presupuestarias o direccionar contratos o participar de alguna forma de procesos de contratación. Por lo tanto, eso no tiene ningún asidero. 235 millones de dólares es el perjuicio al Estado. Fiscalía señala que son 235 millones de dólares como perjuicio al Estado, pero las obras están construidas. Yo me pregunto, si eventualmente fuera condenado Carlos Bernal a resarcir al Estado con esta cantidad de dinero, ¿qué pasaría con las obras? El Estado se queda con las obras y también con el dinero, lo cual no tendría sentido porque esas obras se construyeron en su totalidad, no existió incumplimiento de contratos ni sobreprecios. Doctor, usted decía que aquí también deberían estar ministros o contratistas también siendo procesados, de ser el caso. El delito de peculado tiene una característica particular y es que sanciona al funcionario público que hizo un mal uso de los dineros que estaban a su cargo. Entonces, yo me pregunto si estos contratos fueron cancelados con dinero que fue direccionado desde el Ministerio de Finanzas y que fue solicitado por los entes públicos contratantes como la prefectura de Manabí o los municipios, entonces, ¿por qué en este caso no están los otros miembros del comité procesados? 11 obras que no estaban en el cronograma de la ejecución de la reconstrucción de Manabí. Fiscalía refiere 11 obras, pero estas 11 obras las pone al azar, porque le da la gana, porque Fiscalía no tiene ningún tipo de atribución para determinar qué es una obra prioritaria y qué no. No tiene la experiencia como tendría el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, etcétera, para poder realizar una priorización de obras ante un evento catastrófico. Este fue un evento único para lo cual no había una experiencia previa. ¿Y qué comentario? Dicen que hubo irregularidades en medio de las investigaciones por presuntas y posibles irregularidades en los procesos de reconstrucción. Se encuentra involucrado Carlos Bernal, ex coordinador del Comité Interinstitucional de Reconstrucción. Su abogado, Roberto Calderón, ha salido públicamente a defenderlo, afirmando que vamos a reconstruir la verdad en medio de un clima de críticas y señalamientos. Calderón sostiene que su cliente no tenía facultades para priorizar obras dentro del plan de reconstrucción. Según explica Bernal, fungía como secretario técnico y no contaba con la autoridad necesaria para tomar decisiones sobre qué proyectos debían ejecutarse primero. Esto, según el letrado, lo exime de responsabilidad directa en posibles desvíos o malas prácticas administrativas, atribuyendo esas funciones a otros niveles jerárquicos del gobierno de la época. Terrible lo que pasa, pero es simple. Le quieren echar la culpa a Jorge, a Rafael, a este joven Carlos Bernal, que fue solo secretario. No tenía ninguna cuestión de que tiene que firmar acá, que nada. Pero esa es la persecución. Vamos a mirar y venimos con la conclusión. ¿Dónde está el señor Carlos Bernal? He conversado con mi cliente se encuentra en los Estados Unidos, reside ahí desde el año 2018. Tomemos en cuenta que este proceso se abrió posterior al 2018, por lo que no se podría considerar, como mucho se ha afirmado, de que se encuentra prófugo. Él reside muchos años antes en este país. ¿Él tiene previsto comparecer ante las autoridades de justicia, doctor, o no? Hemos solicitado que él comparezca por vía telemática a esta audiencia como un medio de su defensa. Gracias, doctor.
Sí, Gaby, Jorge Glass fue trasladado hasta la Corte Nacional antes de las 8 de la mañana, pero el juicio demoró en instalarse porque primero fue sometido a un chequeo por parte de paramédicos y personal del Ministerio de Salud. También 2 ambulancias permanecen aquí fuera de la Corte por cualquier emergencia del procesado. Luego sí, él fue ya ingresado hacia la sala de audiencia junto con el tribunal para enfrentar este juzgamiento por el delito de peculado. Según la Fiscalía, él como presidente del Comité de la Reconstrucción tras el terremoto de 2016 y el secretario Carlos Bernal abusaron de fondos públicos porque se utilizaron millones de dólares recaudados por la Ley de Solidaridad para obras que a criterio de la Fiscalía no eran prioritarias. Antes de la instalación del juicio, el tribunal consultó al fiscal Wilson Toainga si es que ya se subsanó la entrega del informe psiquiátrico realizado a Jorge Glass. El fiscal informó que sí, que están listos para arrancar el juicio, pero Andrés Villegas, abogado de Jorge Glass, impugnó ese peritaje, pidió al tribunal que se repita, puso en cuestionamiento la idoneidad de la psiquiatra que revisó a Jorge Glass e hizo esta petición al tribunal, pero el tribunal no la aceptó. Escuchemos lo que pasó. Gracias. ¿Alguna objeción para la instalación de la audiencia? Sí, yo objeto el resultado de ese peritaje. ¿Cuál es su petición? Mi petición es que se agencie dentro del proceso una segunda opinión, porque me parece que ese resultado es sesgado. Pues estaría verifíquese si se ha contestado al traslado ordenado por parte de esta magistratura a el informe pericial que se puso en conocimiento y si existe alguna solicitud presentada por el cliente. En conclusión, la defensa de Carlos Bernal, encabezada por Roberto Calderón, busca demostrar que su cliente no tuvo injerencia directa en la toma de decisiones que ahora son cuestionadas a través de su discurso. Ahora Calderón intenta separar los actos individuales de una estructura gubernamental compleja y apresurada. Más allá del caso específico, surge la necesidad de calificar cómo operan los mecanismos de reconstrucción tras el terremoto y quiénes realmente tuvieron el poder de decidir. La frase "vamos a reconstruir la verdad" no solo se refiere a la inocencia de Bernal, sino también a un llamado a revisar con transparencia todo el proceso de reconstrucción de Manabí. ¿Y hacia dónde llega? Sí, señores. Tiene que llegar un momento a esclarecerse la verdad. Necesitamos que esa verdad sea clara, sea precisa. ¿Que cómo lo logramos? Cuando el abogado defensor le diga, miren, estas son las cosas que pasaron ante el juzgado. Y está bien, mejor que se determine que no hubo responsabilidad antes que se siga persiguiendo a la gente. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.